Bien, Lucas, capítulo 18. Vamos a leer los primeros 8 versículos, que es una parábola, ¿cierto? Que nos va a traer de alguna u otra forma también comprender la importancia de orar siempre y no desmayar. Yo decía al inicio que mientras tanto puede buscar, ¿cierto? Yo voy a introducir, puede buscar su Biblia y acomodarse, ¿cierto? De rodillas, sino de sentado en su banca. Lo importante ante esto, ¿cierto? Es entender que como iglesia, a pesar de todas las situaciones que vivimos y que nos ha tocado vivir y que vamos a seguir viviendo, no estamos solos. Y tenemos que seguir orando y seguir clamando. Y esta es una parábola que el Señor quiso enseñar en relación a eso. Lucas capítulo 18, ya están arrodillados, ¿verdad? Quien no, sentado, ¿cierto? O de pie se puede quedar. Dice así. Bueno, lleva por título en las Biblias Reina Valera del año 1960, parábola de la viuda y el juez injusto. En algunas versiones dice la parábola de la viuda persistente. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, hablando de Jesús, ¿cierto? Oíd lo que dijo el juez injusto. Y pregunta: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman de día y de noche? ¿Acaso se tardará en responderle? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, pregunta Jesús, ¿hallará fe en la tierra? Palabra del Señor. Pasemos a orar por este su mensaje. Amado Dios y buen Padre Celestial, aquí estamos ante tu santa y tu divina presencia. Nos postramos, nos presentamos, Señor, ante ti. Oh, gracias, Dios, por este hermoso tiempo, por esta maravillosa oportunidad que nos das como iglesia de reunirnos ante tu palabra. Gracias, Señor, porque la sola lectura en nuestras vidas, Señor, sin duda nos enriquece y nos bendice, pero también nos confronta con nuestra realidad espiritual. Señor, permítenos que en esta hora de la mañana, todos los que hemos llegado, podamos recibir este mensaje con un corazón contrito, con un corazón humillado, con un corazón, Señor, fortalecido. Necesitamos, Señor, que tu presencia traiga reposo, traiga calma, traiga quietud, traiga, Señor, también, por otro lado, una responsabilidad a nuestras vidas y que nos haga entender, Señor, que no estamos solos. Ayúdanos, Señor, en esta hora de la mañana. Ayúdame a mí en lo personal a entregar esta palabra de acuerdo a tus propósitos. Señor, ayúdame para no entregar más y para no entregar menos, Señor, sino para entregar lo que tu voluntad, Señor, quiere entregar a la iglesia. Dame de tu gracia. Dame de tu presencia, Señor, dame de tu sabiduría, esa que viene de lo alto. Trabaja en mi vida, en mi corazón, Señor, para ser un buen predicador en esta hora de la mañana que hable conforme a las Escrituras, conforme a la verdad de tu Espíritu Santo. Danos de tu amor, danos de tu presencia y que tu gracia, que tu amor cada día nos ayude a entender tu presencia en nuestras vidas y en nuestros corazones. Señor, te alabamos, te bendecimos en esta hora y te pedimos que todo lo que hagamos sea para la honra tuya y para la alabanza tuya. Yo te pido por la iglesia, Señor, que abra su corazón, que abra su entendimiento, que abra su vida para que reciban esta palabra también y confronte su vida espiritual para ser mejores hijos tuyos. Te alabamos, Señor, te honramos y te bendecimos. Tu presencia, Señor, quede con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Gracias. Muy bien. La parábola de la viuda y este juez injusto. Bueno, para entender bien esta parábola necesitamos retroceder al capítulo 17. Yo creo que la mayoría sabe, y los que han venido a la escuela bíblica hemos aprendido que los capítulos y que los versículos fueron puestos cientos de años después. Cuando se escribe la Biblia, se escribe como un solo compendio, sin títulos, sin capítulos y sin versículos. Eso lo sabemos los que
generalmente y regularmente venimos a la escuela bíblica a aprender, que por lo demás ya está pronto a comenzar, pero eso lo vamos a anunciar en su momento. Dicho esto, es necesario para entender el contexto de la parábola, para entender el sentido de las enseñanzas de Jesús, retroceder por lo menos al capítulo 17 del versículo 20 en adelante, porque allí el Señor Jesús está hablando acerca de la venida de su reino. Está hablando de la venida que Él va a hacer, ¿cierto?, cuando venga a buscarnos en gloria. Es necesario leer esto porque Jesús ahí está enseñando acerca del futuro. Jesús, si hay algo que hace en el capítulo 24 de Mateo y en el capítulo 17 de Lucas, es hablar acerca del futuro. ¿Y por qué habla del futuro? Porque Jesús sabía que Él en algún momento se tenía que ir, porque Él vino a cumplir la voluntad de su Padre. Y Jesús vino a morir por usted y vino a morir por mí. Y Jesús empieza a preparar a sus discípulos. Él sabe que debe morir, pero por lo tanto debe dejarlos entrenados, debe dejarlos capacitados para que los 12 aprendan a vivir sin Él. Y eso no era tarea fácil. Pero Jesús dice que Él algún día volverá. Fíjese lo que dice el versículo 22 del capítulo 17, antes de hablar de la parábola. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearías ver uno de los días al Hijo del Hombre, pero no lo veréis. Y dirán: helo aquí o helo allí. No vayáis ni lo sigáis, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero, dice el Señor, antes de que Él venga, es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación, por la generación a la que le está escribiendo Jesús. Bueno, y eso sucede. El Señor es desechado. Y todos sabemos la historia de cómo murió el Señor. Y yo no me voy a referir a eso porque no es el contexto de la historia y de la parábola, sino que Jesús está hablando allí de su segunda venida. Porque esta historia es parte de la enseñanza de Jesús de su segunda venida. ¿Por qué? Porque Jesús quiere que así como los 12, y hoy día estamos 82 en este culto, los 82 que estemos acá, sigamos manteniendo la fe, ¿en qué? En que Cristo viene. Por eso que al final del versículo 8 del capítulo 18, Jesús termina diciendo: os digo que pronto les haré justicia. Pero se da cuenta, hablando de su venida, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿acaso hallará fe en la tierra? Jesús termina hablando en el capítulo 18, versículo 8, acerca de su venida, y desde el capítulo 17, del versículo 20 en adelante, pone el contexto a la parábola. Y comienza contándonos en el primer versículo lo siguiente. También le refirió Jesús una parábola acerca de qué. Y aquí hay otra gracia que tiene la parábola de la viuda y el juez injusto. Generalmente Jesús no cuenta por qué cuenta la parábola. Él no dice. Jesús comienza a relatar la parábola. Pero aquí, esta parábola tiene una gracia que Jesús dice por qué la cuenta. Y ya eso se nos simplifica un poco más el entendimiento y la comprensión de lo que significa la parábola. Jesús cuenta la parábola para que entendamos sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Se da cuenta? Orar siempre. No dice orar en algunas ocasiones, pero es que eso es lo que hacemos nosotros. Yo creo que, salvo algunas acepciones, que yo creo que tienen ese don de oración, la mayoría de los cristianos solamente vamos a la oración cuando estamos en necesidad. Y cuando necesitamos de Jesús, cuando necesitamos una respuesta. Pero aquí Jesús nos está diciendo, y lo primero que parte diciendo es que debemos orar siempre. ¿Y sabe lo que significa siempre? Siempre. No es tan difícil de entender. En todo momento, en todo instante. Nos recuerda de que no solamente debemos orar cuando estamos mal. Y vaya que hemos estado mal este último tiempo como iglesia, en el sentido de que hemos sido probados por Dios. Yo sé de muchas historias de algunos de acá que han sido tocados por el Señor. Y también ustedes conocen de algunas historias de nuestros hermanos que son más visibles. Enfermedad, problemas,
los años que comienzan a llegar. Y todo eso conlleva problemáticas en nuestra vida. Pero la palabra en esta mañana nos quiere decir de que debemos orar siempre, iglesia, y no desmayar. Y esa es la propuesta que yo traigo para cada uno de ustedes. Y he denominado a esta porción de la palabra, la he titulado La oración que alcanza el cielo. Bonito, ¿ah? Me ayudó ChatGPT a sacar el título. Pero ¿sabe qué? Más allá de eso, hay una oración que llega al cielo. Hay una oración que alcanza la presencia de Jesús. ¿Y sabe cuál es esa? La que se hace con persistencia, la que se hace con insistencia, la que se hace regularmente. No solamente orar cuando necesitemos alguna situación. ¿O acaso no estamos agradecidos por el regalo de la vida? Más allá de las aflicciones y de los dolores del tiempo presente. Pero levantarnos por la mañana, abrir nuestra ventana y ver la preciosura que Dios nos ha dado, eso es un regalo. Y eso es una bendición espiritual. Dios no solamente quiere que los creyentes vivamos perseverando, Él quiere que ahora experimentemos ese amor en medio de esa espera. Porque seguimos esperando. ¿Qué seguimos esperando? La venida de Jesús. Porque Cristo viene, iglesia. El Señor viene. Si yo hay algo de lo que no puedo dudar, de lo que puedo estar seguro, es que Cristo viene. Y yo no sé cuánto tiempo le queda a la venida del Señor. Algunos dicen que estamos viviendo principios de dolores, que ya se sienten los pasos. No sé. Yo lo único que sé es que el Señor prometió venir. Y muchos de nuestros hermanos han muerto esperando esa venida. Pero estoy seguro que muchos de ellos también hoy día están con Cristo, reinando en esos lugares preciosos. Porque morir con Cristo es lo mejor que el ser humano puede experimentar. Experimentar el amor de Dios en medio de la espera. Seguimos esperando a Cristo y en medio de esa espera vivimos los seres humanos, vivimos los creyentes pruebas, dificultades, situaciones que no quisiéramos vivir. Pero Jesucristo nos dice de que debemos seguir orando siempre. Y le añade algo más, no desmayar. ¿Cómo está nuestra fe, iglesia? A veces está más arriba, otra vez está más abajo. Llegan los problemas y ya no amamos tanto al Señor. Llegan las dificultades y ya no nos congregamos tanto. O a lo mejor buscamos más al Señor. No sé. Eso es un análisis que cada uno de ustedes se hace en su vida. Porque si hay un lugar en donde el ser humano no puede llegar, es la intimidad de su corazón. Allí solamente puede llegar Cristo Jesús, Señor nuestro, el Espíritu Santo y Dios, que es nuestro Creador. Dios no solamente quiere que los creyentes perseveremos, ahora quiere que experimentemos ese amor en medio de la espera. Hay iglesias que oran, que ayunan, que cantan, pero ¿sabe qué? A veces hay corazones cansados, atribulados. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero algunos quieren tirar la toalla en esto del Evangelio porque Cristo no viene. Y la espera del Señor y la retarda de su venida pareciera ser que nos hace perder la esperanza. Pero el mensaje en esta mañana nos quiere recordar lo importante de perseverar en la oración cuando uno sabe y conoce quién lo ama. Somos seres que necesitamos ser amados. Y Dios nos ama, iglesia. Si hay un amor que no falla, hay un amor que nunca varía, es el amor de Dios en nuestra vida. Y el que prometió volver, volverá. Pero mientras esperamos, el Señor nos cuenta esta parábola que nos hace por lo menos entender algunas verdades. Y lo primero que sabemos y lo primero que conocemos es que antes que el Señor retorne, seguirá habiendo injusticia en este mundo. Seguirá habiendo injusticia en este mundo. En la parábola, la viuda se quejaba de un enemigo. Las viudas no tienen esposo. Aquí hay varias hermanas viudas en medio de la iglesia y saben lo que es vivir quizás sin un esposo. Las viudas eran rechazadas en el tiempo de Jesús por la sociedad imperante.
La viuda representaba abandono, la viuda representaba soledad, una viuda representaba vulnerabilidad. Las viudas no tenían esposo, tampoco tenían protección. El sistema público del momento las dejaba de lado. Por eso que Lucas nos cuenta esta parábola, porque Lucas justamente es el evangelio de las mujeres, es el evangelio de los desamparados. Y nos pone en perspectiva para decirnos que a pesar de la injusticia, tenemos a un Dios justo, que sigue, a pesar de lo injusto que está este mundo, Dios sigue siendo un Dios justo. Y hay alguien que ve su causa, hermanos. Hay alguien que escucha sus oraciones, las persistencias de los momentos de aflicción. Cuando ustedes oran, quizás la respuesta no llega en forma inmediata, pero Dios que es justo sabe escuchar y sabe recompensar. La Biblia nos habla esto de cuidar a las viudas. Ayudar a los necesitados es una de las cosas más importantes que los creyentes podemos hacer. Dice Santiago capítulo 1, versículo 27, la religión pura y sin mácula, o sea, sin mancha, delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. No están solas y no estamos solos, porque en esta parábola la viuda, si bien es cierto, es una mujer desamparada, pero también representa a todos aquellos creyentes que en algún momento nos hemos sentido desamparados, que nos hemos sentido injustos por alguna situación, por alguna razón de la vida. Pero la palabra del Señor en esta mañana nos dice que no estamos solos, porque una de las peores cosas que podríamos vivir es estar solo. Hay gente que le gusta estar sola, vivir en soledad, pero los creyentes no estamos solos. A pesar de la oposición o del rechazo que en algún momento podemos tener, incluso de parte de los nuestros, la Biblia nos dice que Jesús está con nosotros, siempre. Pero Jesús llega cuando usted lo llama, cuando usted lo invita a su vida, el Señor llega. Y esto de que hay injusticia en el mundo y que hay maldad en la tierra es muy antiguo. Incluso hasta el apóstol Pablo a Timoteo le escribe lo siguiente: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, habrá hombres soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Eso lo escribe la Biblia. Pareciera ser que estamos pasando lista, pero eso lo dice las Escrituras. Y yo creo que usted está de acuerdo conmigo que la sociedad de este tiempo vive de esta manera. Personas amadores de sí mismas, vanagloriosas, avaros, soberbios, blasfemos, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, desobedientes. Pero eso es afuera, ¿verdad? Aquí no. Porque aquí estamos todos buenos. Estamos todos los santos. La santidad llega por Cristo. Y luchamos todos los días para que estas cosas en nuestra vida no las hagamos. Cuidémonos, hermanos, porque Pablo le escribe a un joven Timoteo. Estamos de acuerdo, miramos a nuestro alrededor y vemos que esto es una gran verdad de las Escrituras. Pareciera ser que estamos viviendo los días de ahora mismo, estos últimos días, porque Jesús dijo que los postreros días serán como los días de Noé. Y uno empieza a mirar este mundo y esta sociedad y vaya que está loco. Está distorsionado este mundo. ¿Se han dado cuenta ahora, no? Los Terians, la tontera para grande, y discúlpenme por favor la palabra que estoy utilizando. Está loco este mundo, hermano. La gente sin Cristo va a un lugar desconocido. Para los que no conocen este concepto de Terian, se tratan de personas, seres humanos, personas como usted, personas como yo, que se perciben como animales. Pero eso lo dice la Biblia. También lo dice el libro de Romanos, que los hombres amarán más las criaturas que al Creador. Y de verdad que da pena ver lo triste que está el mundo. Y hay injusticia en la iglesia. Vivimos en un mundo injusto. ¿Sabe por qué? Porque todavía tenemos al príncipe de este mundo.
Pero creemos que algún día Satanás será echado a las huestes demoníacas, junto a su hueste, al infierno que fue preparado para él. ¿Cuántos de hoy estamos quizás viviendo tantas injusticias o creemos que a los que no buscan a Dios le va bien? Y a nosotros que buscamos al Señor tenemos problemas, enfermedades, dificultades. ¿Cuántos de los que estamos aquí en algún momento nos hemos sentido así espiritualmente? Servimos a Dios, pero nos sentimos vacíos. Adoramos a Dios, pero quizás sentimos que hay algo que nos llena nuestra vida. Oramos y a veces no sentimos respuesta. El ejemplo de la viuda que no tenía recursos humanos, pero sí tenía una opción. ¿Y sabe cuál era? Persistir, insistir, golpear, tocar la puerta. Y eso es lo que nos corresponde a nosotros. Cuando ya no tenemos a quién acudir terrenalmente, es cuando Dios se muestra como Padre. Y como un Padre amoroso. Como un Padre bueno. Porque dice el libro de Isaías: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto está cerca, en tanto está cercano. Hermanos, iglesia, a veces cometemos un tremendo error. Buscamos ayuda, buscamos la solución a nuestros problemas en un montón de cosas y finalmente después nos acordamos que tenemos a Dios. Cuando la Biblia nos dice que debemos buscar a Dios en todo momento, en todo tiempo, persistir siempre en la oración, llamarle, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Injusticia vamos a seguir teniendo. Vamos a seguir teniendo estos momentos de dificultad, injusticia. Pero tenemos a un Dios justo que está en medio de nosotros. Una segunda verdad que aprendemos de esta parábola es que Dios quiere que odiemos siempre. Y como lo dice la parábola, sin desmayar. Mientras nos preparamos para su inminente retorno. Jesús sabía que el mundo se iba a seguir oscureciendo. Pero a pesar de la oscuridad, Él quiere que no desmayemos. La viuda de la parábola sabe que no desmayó. Por su condición de viuda ella era débil y su enemigo era fuerte. Porque ella tenía el enemigo tenía todo el poder. Era el juez. Y yo no sé cuántos de aquí han tenido que asistir a un juez de justicia por alguna razón. Pero los jueces o las autoridades se hacen fuertes. Y a mí me tocó un episodio unos días atrás, que mi familia es testigo. Me tocó enfrentarme con la autoridad y uno se siente pequeño. Ellos se sienten con la autoridad y con el poder. Y seguramente la viuda de esta historia le pasó un poco lo mismo. Mientras la sociedad de ese tiempo no les prestaba ayuda, el juez subía más de su poder, su enemigo era más fuerte. Pero ella fue a buscar la ayuda necesaria para su vida. Ella siguió persistiendo. Y fíjese lo que nos cuenta Jesús, el contraste entre este juez y a Dios. Porque si hay algo que Jesús deja claro, es que este juez no es como Dios. Porque la historia, ¿cierto?, nos dice de que este juez, ¿cierto?, ni temía a Dios ni respetaba a hombre. En otras palabras, era un altanero, era un soberbio, era un orgulloso. Pero fíjese cómo la insistencia de esta mujer finalmente terminó haciéndole justicia. Pero este Dios no es como el Dios de la parábola. Este juez no se interesaba en la verdadera justicia, en la necesidad de las personas. La viuda era como este hombre que fue a la casa de su vecino. La historia, Lucas nos cuenta otra historia, de que hubo un hombre que fue a pedirle ayuda porque le llegó visita de noche. Dice que de vosotros que tenga un amigo va a la medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo con qué ponerle adelante. Y aquel le respondió dentro, le dice: no me molestes más, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo, yo no puedo dártelos. Pero este hombre siguió insistiendo. La viuda es como ese hombre. Podemos estar seguros, iglesia, de que así como este juez, que es injusto, que ni temía a Dios, cuánto más nuestro Dios justo, santo y poderoso, no va a hacer justicia por nosotros si persistimos y no desmayamos. No nos cansemos, iglesia, de seguir persistiendo. No nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos de hacer su voluntad. Porque muchas veces, como Jesús se demora en su venida, entonces que vivimos algo así como un relajo espiritual.
Vivimos como unas vacaciones espirituales. Total, como el Señor no viene, yo me puedo comportar de esta o de esta forma. Pero ¿qué pasa si supiéramos el día y la hora que el Señor viene? Yo creo que estaríamos como las viudas buscando el aceite, persistiendo. Porque a veces somos fríos como este juez. Somos indiferentes al llamado de Dios, a la voz de Dios. Pero este juez malo finalmente persiste y ayuda a esta viuda. El mismo Señor declara su amor. En Jeremías capítulo 31, versículo 3 dice: con amor eterno te he amado. Con amor eterno, escuche bien. Es un amor que dura para siempre. No es un amor momentáneo. No es un amor condicionado. No es un amor pasajero. Es un amor que dura para toda la vida. Es un amor que dura para siempre. Y sabe cuando experimentamos ese amor. Cuando persistimos. Cuando buscamos. Cuando nos humillamos. Cuando le decimos al Señor: yo con este problema no puedo. Yo con esta enfermedad, Señor, no puedo. Te la entrego a ti. Te entrego mi vida. Hermanos, iglesia, el llamado de esta predicación es a seguir orando, a seguir clamando, a seguir perseverando, pero por sobre todo a seguir viviendo una vida de santidad. Una vida de santidad sin la cual nadie verá al Señor. Nos seguimos preparando para la venida de Dios. Cuidemos nuestras lámparas. Mantengámoslas con aceite. ¿Cómo están nuestras lámparas, iglesia? ¿Están encendidas en todo tiempo? Recargamos nuestras lámparas con aceite que pudiera representar al Espíritu Santo, de acuerdo a algunos estudiosos. Una tercera verdad que entendemos de esta parábola, de esta historia, y que a veces nos cuesta entender, que a veces nos cuesta comprender, es que Dios hace justicia a sus creyentes que le buscan, fíjese, que de manera rápida. Y a veces no es tan rápida, pero yo creo que muchos de acá han recibido la justicia de Dios rápidamente. O por lo menos así la han evidenciado. Fíjese que hay un episodio en la Biblia cuando la iglesia, cuando Pedro estaba preso, cuando Pedro estaba detenido, ¿qué dice que hizo la iglesia? Oró, se fue a las plantas del Señor humillado, allí dobló su rodilla. ¿Y qué es lo que hizo el Señor en la noche? Dice que liberó a Pedro mientras los soldados estaban durmiendo, que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel inmediatamente. Muchos hoy pueden testificar que a veces Dios responde rápido. Y yo estoy seguro que muchos de los que están acá hemos experimentado el amor de Dios, hemos experimentado su justicia de manera más rápida que otros quizás. Y hemos visto su mano amorosa. El apóstol Pedro dice lo siguiente: mas, oh amado, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Si todavía no experimenta la justicia, el amor, la misericordia, la bondad de Dios, lo que dice Pedro es que debemos seguir esperando. Esta viuda fue persistente y la justicia le llegó rápida, pero eso queda en la soberanía del Señor. Yo no sé cuánto tiempo usted está esperando respuesta a alguna inquietud, algún problema, alguna enfermedad, alguna situación por la cual está orando. Siga orando, siga confiando, siga creyendo, porque dice Jesús que cuando Él venga, cuando Él retorne, traerá justicia rápidamente sobre sus hijos, sobre sus escogidos, pero también la justicia de Dios viene para aquellos que mueren sin Cristo. Y yo decía hace un rato atrás que pareciera ser que estamos viviendo los días de Noé. Lucas 17:2, Señor dice, hablando justamente antes de la parábola, que los hombres comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró al arca, vino el diluvio y lo destruyó a todos inmediatamente. Cuando Jesús venga, va a ser justicia. Y sabe lo que dice Apocalipsis, que usted y yo vamos a juzgar al mundo cuando el Señor retorne. Y esa es nuestra esperanza. Viene el día cuando las oraciones de su Hijo serán contestadas inmediatamente. Todas nuestras oraciones, hermanos, todas pidiendo justicia,
cuando Jesús vuelva a la tierra. Porque día glorioso será ese, cuando Jesús retorne y usted y yo estemos con el Señor juzgando al mundo. Y una cuarta verdad que aprendemos es que aunque es cierto que la justicia viene, y también Jesús lo dice, algunos creyentes van a desertar, algunos creyentes se van a dar por vencidos, algunos creyentes van a apostatar. Pregunta Jesús al final de la parábola: cuando el Hijo del Hombre retorne, ¿hallará fe en la tierra? Podríamos cambiar la pregunta. Cuando Jesús vuelva, ¿hallará fe en usted? ¿Hallará fe en mí? Y podríamos pensar que ¿acaso Jesús no lo sabía? Por supuesto, Jesús sabía todo porque también era Dios. Jesús hace una pregunta retórica. Jesús sabe que cuando Él retorne, habrá algunos que sí seguirán manteniendo la fe en Él. Pero también habrán otros tantos, y hemos podido ver cómo han desertado de la fe. Han apostatado, han dado un paso al costado, se han cansado, estaban en medio nuestro y hoy día ya no están. ¿Qué pasaría si Jesús viene mañana o si viene pasado mañana? ¿Se hallará fe en la tierra en todo? Y pareciera ser que no. Habrá algunos que habrán dado un paso al costado. ¿Acaso ese día cuando el Señor retorne, habrán algunos que no tendrán una vida espiritual vigente? ¿En qué nos hallará el Señor cuando retorne? ¿Buscando de su presencia? ¿O buscando o amando más las cosas de este mundo? ¿Hallará fe en la tierra? Y Jesús dice: os digo que pronto les haré justicia, porque cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Iglesia, yo espero que todos los que estemos aquí, algún día seamos parte de esa iglesia que el Señor viene a buscar. Y que nuestra fe, y que nuestra confianza, y que nuestra esperanza, a pesar de las situaciones que estamos viviendo, no nos hagan desmayar, no nos hagan desertar, no nos hagan apostatar de nuestra fe. ¿Seguirán los creyentes pidiendo como la viuda? ¿O se rendirán vencidos porque finalmente Dios no respondió sus oraciones? Cada uno de nosotros debe contestar esta interrogante: ¿cómo está nuestra relación con el Señor? ¿Cómo está nuestra vida espiritual? En los últimos días, dice en Mateo 24:12, muchos se van a rendir. Y el apóstol Pablo habla del peligro de la apostasía. La apostasía es volver atrás, es rechazar lo que algún día creímos. Cuidado, hermanos, con Dios no se juega. Si amas al Señor, ámalo a pesar de las circunstancias que a veces nos toca vivir. Cuando el Hijo del Hombre vuelva, hallará fe en la tierra, porque la fe no es gritar más fuerte. La fe genuina es seguir creyendo que a pesar de que a veces te sientes solo, la fe se sostiene cuando estamos convencidos de que el que sostiene nuestra fe es Dios y no por nuestras propias fuerzas. Y más aún, como dice la palabra, que la fe viene por el oír palabra de Dios. ¿Dónde está tu fe, iglesia? Porque yo sé dónde está la mía, pero yo no sé dónde está la de ustedes. ¿Dónde está su fe? ¿En quién está puesta? ¿Conoce de dónde proviene su fe? ¿Cuánto Dios lo ama? ¿Perseverará alguno de ustedes hasta el final de sus días? Si Jesús decidiera venir este día por usted o por mí, ¿dónde encontraría y en qué nivel encontraría nuestra fe? ¿Encontraría fe en su corazón, en su vida? Usted es el único que puede responder esta pregunta. Solo yo pido en lo personal que si el Señor decide venir por mí, me encuentre preparado. Y creo que también debe ser la voluntad y el deseo de cada uno de ustedes. Y para finalizar este mensaje y estas 4 verdades, y esperando que la voz me acompañe, yo quisiera concluir este mensaje de la siguiente manera. El problema de muchos evangélicos hoy día es que hay dones, hay fuego, hay danza, hay manifestación de espíritu, hay lenguas,
que en esta iglesia por alguna razón también hemos perdido esa parte espiritual. Y yo oro al Señor para que también la podamos recuperar. Hay adoración intensa, pero a pesar de eso, todavía hay creyentes que se sienten vacíos. Hay personas que no se sienten amados por Dios. Porque cuando uno no se siente amado, se cansa más rápido. Empieza a sentir el agotamiento más fácil. Las personas se empiezan a ofender más fácil por cualquier situación. Se empieza a enfriar con mayor rapidez. Porque si hay algo, y escuche bien lo que le voy a decir, el enemigo no quiere quitarle su don. No, el enemigo no quiere quitarle el don. ¿Sabe lo que quiere quitarle el enemigo? Quiere hacerlo dudar del amor de Dios. Y que nuestra fe ya no esté tan arriba. Y empezamos a dudar del amor de Dios y empezamos a dudar del amor de nuestros hermanos. Y ya empezamos a mirar los problemas porque perdemos la mirada de Cristo. Porque empezamos a poner la mirada en las cosas de acá abajo. Empezamos a poner las cosas en la mirada de nuestras personas. Y eso es lo que busca el enemigo, que dudemos del amor de Dios. No te quiere quitar el don, no está preocupado de tu don, porque te puedes ir de esta iglesia y seguramente tu don lo trabajas en otra, y está bien. Pero has perdido el amor por Dios y por los hermanos. Y eso es lo que busca el enemigo. Tal vez has servido tanto que olvidaste experimentar el amor de Dios. Y quizás muchos de nosotros estamos ministrando, otros estamos confortando, pero también estamos buscando la confortación de algunas otras personas. Quizás mientras oras necesitas un abrazo. Porque yo quiero decirle algo, iglesia. A pesar de que esta parábola nos representa como viuda, recordemos que usted y yo, ante todo, somos hijos de Dios. Somos hijos del Rey. Y tenemos muchas promesas de que no vamos a estar solos. A pesar de las circunstancias de la vida, Jesús nos asegura que Dios oye desde el primer momento que comenzamos a pedir. Aunque a veces estemos cansados, aunque a veces nuestras rodillas no quieran rendirse ante el Señor, ore, no se desmaye, no se canse, siga su fe arriba a pesar de las circunstancias de la vida. El Señor siempre nos escucha, en todo momento pone atención a nuestras dificultades. Porque Él sabe lo que necesitamos. ¿Y sabe por qué Él conoce lo que necesitamos? Porque Él nos creó. Porque Él nos creó, Él sabe y escudriña lo más íntimo de nuestro corazón. Donde no puede llegar el líder, donde no puede llegar el pastor, llega Cristo. Y escucha nuestras oraciones, escucha nuestro clamor. Y otra conclusión que quiero hacer es que Dios no es para nada como este juez injusto. Dios es un Dios amoroso. A diferencia de este juez indiferente, Dios tiene una moral y un carácter perfecto. ¿Y qué significa eso? Que podemos confiar en un Dios perfecto, en un Dios puro, en un Dios santo y en un Dios sin mancha. Iglesia, otra conclusión que quiero hacer. Si Jesús prometió regresar, aunque retarde su venida, iglesia, Él va a volver. Dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 14. Cuando Jesús retorne y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y ahí están sus ojos. Allí están mis ojos. Dios va a enjugar toda lágrima, todo sufrimiento, todo dolor que hemos tenido aquí en la tierra. Dios lo va a enjugar con su mano. Nos va a acariciar. Porque dice la palabra del Señor que no habrá más muerte. No habrá más llanto. No habrá más dolor. Porque las primeras cosas ya pasaron. Y cuando estamos en Cristo, todas son hechas nuevas. Hay promesa del Señor. Y la última conclusión que yo quiero hacer. Dios se preocupa profundamente de cada uno de nosotros. De cada uno de nosotros. De todos los que estamos aquí, a pesar de que estamos en comunidad, cuando usted va allí y en lo secreto se oculta, se cierra en la puerta y ora en lo secreto, nuestro Padre Celestial en lo público nos escucha y nos recompensa. Dios se preocupa de cada una de nuestras vidas, pero especialmente, ¿sabe por quién? Por quienes los buscan incansablemente, porque a Dios se le busca. Nosotros creemos que Dios no es como un agente, con alguien con autoridad que llega y entra en la puerta del corazón. Dios entra cuando usted y yo decidimos abrirle la puerta de nuestro corazón.
Dice Mateo capítulo 7, versículo 8, y con esto ya voy terminando. Porque todo el que pide, recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Hay promesa del Señor para todos aquellos que buscamos a Dios en nuestras oraciones. Dios escucha nuestras peticiones y dice la Biblia que Dios no deja justo desamparado. Dios no deja justo desamparado. No se canse, iglesia. Yo he recibido en lo personal algunas profecías y algunas visiones de algunas hermanas de esta iglesia. Y a pesar de lo que estamos viviendo, el Señor viene en tiempo de refrigerio espiritual para la iglesia, más allá de quien esté en este lugar. Porque la obra es de Cristo, la obra es de Dios, la obra es del Señor. Y los hombres pasamos, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y yo creo en la prosperidad de esta iglesia espiritualmente hablando. Y eso es lo que yo busco y lo que yo quiero con mis predicaciones y con la dirección que hoy día estoy teniendo. Y este es un versículo que me encanta. Hebreos 4:16 nos habla de un Dios tierno y amoroso. Acerquémonos, dice Dios. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y gracia y hallar oportuno socorro. Acerquémonos a Cristo, busquemos a Dios en la intimidad de nuestro hogar, en el culto, en la medida que podamos, busquemos de la presencia del Señor, busquemos de Dios. Porque la puerta está abierta, el trono de su gracia está las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Dios tiene su puerta para quienes le buscan y hallaremos descanso y oportuno socorro. No estamos solos, iglesia. Sigamos buscando del Señor, sigamos buscando de su gracia, porque por su gracia somos salvos. Y Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos acudamos al arrepentimiento y en fe ante Cristo Jesús, Señor nuestro. Pasemos a orar por esta su palabra. Gracias, Señor.